A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Una mujer es asesinada cada 18 horas en Honduras, país que registra casi 8,000 muertes violentas de mujeres desde el año 2002, esto de acuerdo a cifras del Comisionado Nacional de Derechos Humanos en el país y de acuerdo a datos de organizaciones defensoras de derechos humanos. Solo en este año 2023, cerca de 200 mujeres han sido asesinadas de forma violenta. A esta cifra se le suman las 46 que fueron asesinadas en el centro o en la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social, PNFAS, en Támara, Francisco Morazán. ¿Cuál es la realidad hondureña para las mujeres? ¿Por qué tantos asesinatos de mujeres se registran? ¿Qué retos se plantean para las mujeres ante las medidas en materia de seguridad tomadas por el gobierno? Para hablar sobre este tema, hoy contamos con la participación de Carolina Sierra. Carolina es del Foro Mujeres por la Vida, una organización que aglutina a diversas organizaciones de mujeres de los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Lloro. Gracias, Carolina, por aceptar la invitación de conversar con nosotros y nosotras acá en este espacio de análisis del Directo al Grano que se transmite a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. ¿Qué tal? Bien, Leslie, gracias a ustedes por la invitación. Para comenzar, Carolina, nos gustaría que nos ayudara a describir cuál es la realidad que ahora mismo están enfrentando las mujeres en Honduras. Bueno, hay una situación que no es nueva, ¿verdad? Y es todo en los niveles de violencias e impunidad que viven las mujeres o vivimos las mujeres en nuestro país, ¿verdad? El feminicidio, que tal vez es como la estadística y el crimen que más continuamente los medios de comunicación están replicando, pues es un continuo de violencia, ¿verdad? Ahorita hablábamos de la cantidad de mujeres asesinadas durante este año, pero a la par están las mujeres que sufren violencia doméstica en sus espacios privados, en sus casas, las niñas y las jóvenes y las mujeres que sufren violencia sexual, todos esos casos, ¿verdad? Que no llegan a ser feminicidio, ¿verdad? Todas esas agresiones, pero que también resultan en lesiones graves y que cambian la vida de las mujeres. Y lastimosamente seguimos hablando de esos niveles de impunidad a nivel de los crímenes contra mujeres. Seguimos hablando de esa falta de compromiso y de celeridad de parte de los órganos encargados de proteger la vida de las mujeres. Y también seguimos hablando de medidas a nivel del país que realmente no se encaminan a una seguridad real de las mujeres. ¿Qué factores, Carolina, podríamos decir que están incidiendo para que esta realidad que enfrentan las mujeres cada día se vaya agudizando de acuerdo a las denuncias que hacen las propias mujeres, ya sea organizadas y no organizadas? Bueno, yo creo que hay un montón de factores, ¿verdad? Primero, Honduras todavía no genera acciones en torno o acciones contundentes en torno a la prevención de las violencias contra las mujeres, ¿verdad? Hace falta realmente toda una reestructuración en diferentes niveles para cambiar la educación, para cambiar la cultura, para cambiar la injerencia de ciertos sectores en torno a los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita se está debatiendo una ley para enseñar sobre derechos sexuales y reproductivos en las escuelas y los colegios, y en torno a esto hay todo un escándalo cuando realmente son derechos humanos de las niñas, de los niños, y no preocupa tanto, o sea, preocupa mucho esta ley y se ha generado mucho miedo
pero no preocupa la cantidad de niñas violentadas sexualmente en el país, las niñas que viven maternidades a tempranas edades. Entonces, en esa línea hay mucho trabajo que hacer todavía. Luego, también sabemos que venimos de una dictadura vinculada al crimen organizado, donde muchas redes de tráfico, de trata, se fortalecieron y es ahí en esas comunidades, en esos lugares donde actores armados siguen confluyendo y realmente eso también impacta en la vida de las mujeres. Estamos en un país donde también no se quiere hablar del control de armas. Sabemos que la mayoría de feminicidios, por ejemplo, son producto de armas de fuego, ¿verdad? Más del 60% está en esa línea y no se entra a ese debate. Lastimosamente seguimos todavía, ¿verdad? Ahorita estamos en el proceso de elección con un ministerio público que realmente ha sido como el lugar donde se entrancan muchos de los casos, ¿verdad? Con una investigación muy débil, con un seguimiento nada eficiente, que conlleva a que la mayoría de casos de feminicidio tampoco sean judicializados, ¿verdad? Tenemos porcentajes muy bajos de judicialización de crímenes y también niveles muy altos de impunidad en la mayoría de las otras violencias, ¿verdad? Y lastimosamente, pues algunas de las acciones que se están dando en este momento, ¿verdad? Como los procesos de restricción de garantías, toque de queda, militarización de las comunidades. Lastimosamente nosotras como organizaciones hemos documentado que eso también ha generado otro tipo de violencias en contra de las mujeres, otro tipo de riesgos, por lo que también sentimos que no son las medidas que están generando seguridad para las mujeres. Sí, y a propósito de eso, Carolina, recordamos de que desde las organizaciones de mujeres aglutinadas en el Foro de Mujeres por la Vida se ha estado demandando la no presencia de militares y de policías en las calles. Y justo con lo que usted menciona, el estado de excepción, nuevamente vemos con mayor presencia a estos cuerpos de seguridad armados. ¿Cómo las mujeres están enfrentando esa presencia que se ha reforzado en las calles de militares y de policías? Bueno, primero hablar de como dos miradas de la seguridad. Primero la subjetiva, que tiene que ver para las mujeres qué ha significado los militares y los policías en la calle, ¿verdad? Recordemos que fueron parte de un golpe de Estado, fueron parte de muchas represiones. Recordemos que hay crímenes incluso muy graves en contra de las mujeres perpetrados por policías y militares a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces, desde esa mirada a muchas de las mujeres, tener la presencia de estos cuerpos armados en sus comunidades no les genera seguridad. Luego sabemos, ¿verdad?, que históricamente también muchos de estos actores han acosado y han generado otro tipo de acciones en contra de las mujeres. Y lo otro es que de forma objetiva ya se van documentando casos de mujeres que en medio de estas restricciones y de esta militarización de las comunidades han sido violentadas por estas mismas fuerzas de seguridad, ¿verdad? Lastimosamente no existen medidas de un control adecuado para las acciones de la policía y los militares, como históricamente y desgraciadamente ha sido en nuestro país. Y ya hay detenciones que no siguen el proceso, acosos, y bueno, esas son algunas de las cosas que vamos viendo. Nosotras estamos en el proceso de documentar lo que nos llega, pero sabemos que también hay muchas cosas que no se dicen, ¿verdad? Y que obviamente este no es el camino. Luego también es esa mirada de la seguridad represiva o que va a solo al delito, ¿verdad? Y que está en los espacios públicos, ¿verdad? No se habla
de lo que viven las mujeres en los espacios privados, que eso también es un asunto de seguridad pública, ¿verdad? No se habla de todas esas mujeres que también son víctimas de violencia, de feminicidios en sus hogares. Nosotros mirábamos las estadísticas y cerca del 30% de los feminicidios en nuestro país, los cuerpos son encontrados en sus mismos hogares o cerca de sus comunidades, ¿verdad? O cerca de sus lugares de residencia. Todos estos criterios realmente no están implícitos en las medidas de seguridad actuales que está tomando el gobierno de Honduras y no se visualizan, ¿verdad? Todas esas necesidades o requerimientos que necesitamos para que las mujeres encuentren protección y seguridad. Y para el caso, de acuerdo a su valoración, ¿qué nivel de participación están teniendo las mujeres organizadas en esa toma de decisiones de este tipo de medidas en el tema de seguridad, por ejemplo? Bueno, yo creo que en el tema de seguridad en general, la participación de la población es bastante mínima. Creo que se han incluso tomado algunas acciones que están alejados de las promesas de campaña del gobierno actual. Y a nivel de esos debates, creo que en primer lugar, bueno, para empezar, en las zonas de donde estamos, hay muy poco espacio para poder dialogar con quienes están tomando estas decisiones. Incluso en el diálogo sobre las propuestas de ley de protección a las mujeres que se están moviendo, como regiones, creo que todo queda bastante centralizado en Tegucigalpa y ha habido muy poco acercamiento de las diferentes instituciones para tener un diálogo, porque la seguridad también tiene que ver con los contextos, con las realidades, con los territorios, y creo que en esa línea también no tenemos muchas posibilidades de participación. Al menos desde este espacio que aglutina organizaciones de mujeres de la zona noroccidental, ¿hay alguna incidencia en instituciones del Estado que no sean las encargadas de proporcionar seguridad? Nos referimos si hay incidencia en otras instituciones del Estado. Hay algunos espacios de acercamiento, Leslie, pero todavía yo creo que la incidencia se da cuando realmente se están generando cambios. Creo que hay muchas cosas que andan circulando, muchas acciones que se podrían estar implementando, leyes que se podrían estar aprobando, o tan siquiera si lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Las instituciones que ya están, las leyes que ya están, se aplicaran de la forma correcta, realmente podríamos estar frente a un abordaje diferente que pudiera reducir en algún nivel los altos índices de violencia contra la mujer. Pero hasta la fecha realmente yo te podría hablar de algunos acercamientos, pero no hay como algunas acciones concretas que visibilicen transformaciones dentro de algunas instituciones que están vinculadas. Y de acuerdo al trabajo que ustedes realizan, Carolina, ¿qué atención del Estado amerita esta región noroccidental con toda esa violencia que usted ha mencionado que están sufriendo las mujeres? Bueno, necesitamos, bueno, hay algunas cosas que existen, ¿verdad? Como las oficinas municipales de la mujer que están en todos los municipios, ¿verdad? Esas oficinas, siendo tan locales, podrían realmente generar transformaciones si la mayoría no fueran puestas como a nivel de partidos políticos o para llenar cargos o para generar empleo, sino que se pusieran realmente mujeres con algún conocimiento y compromiso o responsabilidad más que compromiso con lo que significa una oficina municipal de la mujer. Pero lo que encontramos en la mayoría, ¿verdad? Sin dejar de decir que hay algunas excepciones, son oficinas municipales de la mujer que son utilizadas para cualquier cosa, menos para los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Y ahí debería de haber un control ciudadano importante para exigir, porque estas oficinas deberían de ser electas en cabildos abiertos, con la participación de las organizaciones municipales, con estándares de quién debe ser y qué debe hacer esa oficina,
con presupuesto, etcétera, ¿verdad? Necesitamos, pues seguimos demandando los juzgados especializados en violencia y juzgados de paz que tengan la posibilidad de resolver, ¿verdad? No es posible que una mujer que sufre violencia tenga que esperar 3 meses para una audiencia. O necesitamos un 911 que responda adecuadamente cuando hay una emergencia y cuando la vida de las mujeres corre peligro, ¿verdad? Una policía que no revictimice, que actúe, que pueda realmente dar un seguimiento adecuado a una denuncia. Una fiscalía que pueda atender de una forma vinculada a los estándares de derechos humanos, que pueda investigar con los protocolos internacionales, ¿verdad? En materia de feminicidios y de otras violencias contra las mujeres. Necesitamos casas refugio, ¿verdad? Que tenemos una habilidad muy grande aquí en la zona en relación a qué hacer con una mujer que tiene que salir, que tiene que desplazarse forzadamente de sus comunidades. Y hasta la fecha, por ejemplo, aquí en San Pedro Sula, la casa refugio todavía no hable. Y casas refugio también que se vinculen a los contextos que tenemos, ¿verdad? Porque muchas de las casas refugio solo aceptan a mujeres que han sufrido violencia doméstica o que tienen una denuncia o que no están vinculados a otros tipos de persecuciones y de crímenes, cuando en nuestras comunidades las mujeres tienen que desplazarse por múltiples motivos vinculados a ser mujer, pero a todas las otras violencias estructurales que también vivimos como país. Son muchas cosas, Leslie, pero yo siento que si fuéramos como tomando lo que ya tenemos y que si responsablemente las instituciones cumplieran con su papel, pues por lo menos no tendríamos la situación tan grave que tenemos en este momento. Carolina, ayúdenos para que nuestros amigos y amigas también puedan comprender. Usted ha mencionado dos términos, el femicidio y el feminicidio. ¿Hay una diferencia entre ellos? ¿Cómo podríamos explicárselo a la gente que nos está escuchando y también nos está observando a través de nuestra red social en Facebook? Bueno, hay todo un debate teórico en torno a esto, pero aquí en nuestro país la ley tipifica como femicidio, ¿verdad? Que es la muerte o el asesinato de forma violenta de una mujer por nuestra condición de mujeres, ¿verdad? A nivel político, hay otra figura que es la figura de feminicidio, que es lo mismo que femicidio, pero aquí vincula la responsabilidad no solo al actor o al agresor directo, sino la responsabilidad de un Estado que no garantiza la seguridad y la protección a las mujeres, ¿verdad? Entonces, nosotras como foro desde hace muchos años venimos posicionando mucho ese tema, porque no se trata de solo sancionar a hombres que van a tener una condena por X cantidad de años. Es realmente de generar cambios en el país para que estos crímenes no sigan sucediendo, ¿verdad? Y mientras hay un Estado que no protege en primera instancia a la mujer, pero que tampoco castiga al agresor, también se convierte en parte de este crimen, ¿verdad? Y eso es lo que también nos interesa visualizar, porque no son crímenes aislados, ¿verdad? O sea, todos estos crímenes realmente están amparados en un sistema patriarcal, en un sistema de omisiones de nuestros derechos, en un sistema de impunidad que es responsabilidad del Estado. Ahora, sabemos que recientemente el Foro de Mujeres por la Vida denunció un incremento en la violencia sexual contra mujeres y niñas y develó que entre 2018 a 2022 el Ministerio Público registra alrededor de 16,000 denuncias de violencia sexual. De acuerdo a lo que ustedes han podido constatar, ¿qué tratamiento y respuesta está dando el Ministerio Público a estas denuncias, Carolina? Bueno, en primer lugar, tal vez apuntar que si ese dato nos parece fuerte,
la violencia sexual es uno de los crímenes que menos se denuncia. Entonces, estamos hablando de cifras o de datos todavía más fuertes de lo que nosotras podemos documentar. La violencia sexual es también uno de los crímenes que a veces más genera revictimización a las mujeres, ¿verdad? Cuando una mujer va a hacer este tipo de denuncias, está incluso rompiendo con esa estructura de secretividad, ¿verdad? Que todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, aún las violencias, se mantienen en el ámbito privado, ¿verdad? Y cuando llegan a hacer esas denuncias, que muchas veces son mujeres jóvenes, niñas, que primero tienen que lograr que alguien en sus casas o sus vecinas o alguien cercano las escuche para poder luego buscar ayuda. Muchas veces lo hacen o lo tienen que hacer en momentos, horas después de haber sufrido el incidente o la violencia y no encuentran realmente pues lo que debe de encontrar una mujer después de haber sufrido este tipo de violencia, ¿verdad? No encuentran el apoyo emocional adecuado, la atención médica adecuada, muchas veces se han creado mecanismos supuestamente para que las mujeres no sean revictimizadas y no tengan que pasar de un lugar a otro, de contar su historia, de ser revisadas de un lugar a otro, pero realmente en la mayoría de lugares no funcionan, ¿verdad? Y luego estos casos realmente es muy difícil que caminen, es muy difícil también para las mujeres estar empujando estos casos, ¿verdad? Porque necesitan también sanar y a veces ese proceso es muy duro porque están recibiendo más violencia de las instituciones del Estado. En el caso de niñas es bastante difícil porque muchas veces proviene de su padre, de su abuelo, de su tío, del vecino, del maestro, ¿verdad? Del pastor incluso. Y por eso nosotras este lunes en la conferencia de prensa decíamos, mucha gente saliendo a la calle pidiendo que no se dé educación sexual, pero muchas de esas personas también son los mismos agresores de estas niñas y de estas jóvenes, ¿verdad? Entonces, realmente es bastante complejo, ¿verdad? En muchos lugares incluso está bastante normalizado, ¿verdad? El hecho de que un adulto simplemente se lleve a una niña, ¿verdad? Y no es denunciado, incluso no es visto como una violencia. Entonces, y en esta línea hay mucho trabajo que hacer para educar a las niñas, a los niños, para educar a la sociedad en sí de que la violencia sexual no es normal, no puede ser normalizada y es una situación que debe de tratarse de emergencia y sobre todo a las instituciones, como decías al principio, que no están dando respuestas adecuadas. ¿Y el papel de los medios de comunicación, cómo lo valoran en el abordaje de estas violencias? Bueno, en primer lugar, se aborda menos, ¿verdad? Que que los otros tipos de violencia, ¿verdad? Creo que los medios deberían de profundizar, no en generar noticias en torno a casos, ¿verdad? Que son bastante duros para las víctimas, sino en profundizar en qué está pasando en nuestras comunidades, en nuestros territorios, cómo viven las niñas y los niños, la seguridad en estos diferentes espacios, en las escuelas, en sus casas y en las iglesias, en todos lados, profundizar con un poco más de datos, de información, de deseo de formar. Se conocen a través de los medios también algunos agresores, ¿verdad? Bueno, que no se conocen lastimosamente a través de los datos oficiales, ¿verdad? Ahí podíamos constatar y por eso nosotros manejamos esa información de cómo estos agresores son personas cercanas a las niñas, a las jóvenes,
Y bueno, creo que todavía falta mucho trabajo a nivel de los medios para no tratar estos casos con amarillismo, para no revictimizar a las víctimas diciendo que es culpa de los padres, por ejemplo, cuando son agresiones sexuales fuera de la casa, que por qué dejan salir a las niñas o por qué las niñas andaban a tales horas o las jóvenes, que por qué andaban vestidas así o por qué aceptaron una cita o conocer a alguien por alguna red, ¿verdad? Siempre la culpa es hacia las mujeres y no se visibiliza los victimarios, los agresores, ni la responsabilidad estatal en proteger estas niñas, estas jóvenes, estas mujeres. Antes preguntábamos sobre el tratamiento que da el Ministerio Público a los casos de violencias contra las mujeres e incluso de asesinatos. Y aprovechando eso también, Carolina, y que la tenemos acá, porque sabemos que el Foro Mujeres por la Vida es uno de los espacios que ha venido trabajando para que se pueda lograr justicia por los asesinatos de mujeres. Y hay dentro de esos asesinatos casos que se llaman emblemáticos, que llevan las organizaciones. Uno de ellos es el de Margarita Murillo, que a propósito el próximo mes, en agosto, se va a cumplir un año más de su asesinato. ¿Cómo está este caso? ¿Qué le podríamos decir a la gente? Sí, bueno, estos casos realmente deberían de generar en el Estado una responsabilidad de hacer justicia en relación a que hay muchas personas a nivel nacional, a nivel internacional, con la vista puesta en ellos. No porque sean más importantes, sino que porque tienen esa connotación, que Margarita era una mujer, además era una defensora, además era una mujer campesina que impulsó muchas luchas en nuestro país. Lastimosamente, ese caso continúa paralizado a nivel del país. Se nos ha denegado en muchas ocasiones el acceso, ¿verdad? Como representantes, ¿verdad? El ERIC, el foro, como representantes de la familia, el acceso a cuáles son los avances en relación a este caso. Y yo creo que eso evidencia un ministerio público, porque precisamente el caso está dentro del ministerio público, un ministerio público con muchas debilidades, pero también con una carga de responsabilidad ante los derechos humanos de las mujeres, ante los derechos humanos de su familia, ¿verdad? La familia de Margarita prácticamente tuvo que salir para protegerse del país sin que a nivel del Estado, del gobierno, de todas estas instituciones, se hiciera alguna acción para protegerles. Y ya para cerrar, y agradecemos mucho su participación en este espacio de análisis, ya para ir cerrando, ¿cómo crear una incidencia que pueda llevar a la construcción de políticas públicas que garanticen la vida en Honduras, específicamente la vida de las mujeres? Bueno, yo diría, Leslie, que hay algunos pequeños espacios que tal vez están ahí, se están abriendo, y bueno, hay que esperar, ¿no? Que ojalá y funcione. Nosotras, las organizaciones del foro, somos unas organizaciones más de lucha. Creemos que hay que mantener las acciones en las calles, o sea, seguir exigiendo, independientemente del gobierno y de los cambios o las transformaciones en las instituciones. Creo que mantener la exigencia, la parte de documentar, a mí me parece muy importante, ¿verdad? Porque lastimosamente es una de las grandes debilidades que tiene el Estado. El Estado no puede generar propuestas adecuadas si no sabe qué es lo que está pasando. Y creo que las organizaciones en los territorios, en diferentes puntos del país, estamos haciendo un trabajo para evidenciar que no es, o sea, que es realidad lo que está viviendo las mujeres, que hay también medidas que tomar, que se pueden tomar para generar protección para las mujeres. Y creo que realmente también la incidencia es demostrar, ¿verdad? Como creo que las organizaciones históricamente lo hemos venido haciendo, que sí hay formas de proteger a las mujeres, ¿verdad? Que entre nosotras mismas
sin los recursos que tiene el Estado, sin tener tantos espacios de darle vuelta tanto a las cosas, sí se puede proteger a otras mujeres. Y yo creo que en esa línea hay que monitorear de forma muy fuerte a las instituciones del Estado. Ahorita que va a haber un cambio en el Ministerio Público, hay que ver qué cambio va a hacer, quiénes van a estar y empezar a monitorear sus acciones. Y yo creo que hay que buscar medidas de control, ¿verdad? O sea, no puede ser que la vida de las mujeres siga en manos de quienes no cumplen con las responsabilidades de ser funcionarios públicos pagados por el pueblo, y que su irresponsabilidad realmente signifique la pérdida de sueños, del futuro de familias, de comunidades, de niñas, de mujeres, ¿verdad? Creo que es tiempo también de que la población asuma que las violencias contra las mujeres son un problema de seguridad pública y que tenemos una responsabilidad, no solo las organizaciones de derechos humanos de las mujeres, no solo las organizaciones feministas, sino toda la población, en presionar para que las instituciones realmente respondan adecuadamente a los derechos humanos de las mujeres. Le agradecemos mucho, Carolina, que nos haya acompañado en este espacio. Gracias, Leslie, y a Radio Progreso siempre por abordar estas realidades. Y gracias también a los amigos y amigas que han estado pendientes de este espacio de análisis del Directo al Grano, transmitido por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.